Nuevamente bienvenidos. En la segunda unidad hablaremos sobre la historia de la administración y su importancia en el desarrollo histórico. En la prehistoria encontrábamos el origen y la evolución de la humanidad. Existen diferentes teorías, diferentes conceptos, incluso creencias respecto al origen del ser humano. Una de ellas es la evolución de las especies. Recordemos que antes del hombre existía el Homo sapiens. También encontramos la versión religiosa, donde según la Biblia Adán y Eva fueron los primeros habitantes de la tierra. Independientemente cuál sea la creencia, siempre el ser humano ha existido, y sea una creencia religiosa, una creencia científica, una creencia histórica, el hombre siempre ha necesitado agruparse y satisfacer sus necesidades. Dentro de la prehistoria existían dos actividades fundamentales que desarrollaban las personas que habitaban en dicha época. Dos de ellas eran la caza y la recolección. Todo esto con el fin de satisfacer sus necesidades de alimento, de vestirse, de protegerse de la lluvia y demás situaciones que se presentaban. Revisando culturas que han aportado significativamente a la sociedad, encontramos los sumerios. Con los sumerios aparece la escritura. Los sumerios fue una cultura que existió 5000 años antes de Cristo. ¿Qué elementos de los sumerios podemos ver relacionados con la administración? Encontramos que ellos tenían una estratificación social y económica. Otra relación con la administración: manejaban diferentes recursos, los organizaban con el fin de poder desarrollar sus actividades dentro de su cultura. Al aparecer la escritura, pues obviamente aparece un nuevo modelo de comunicación que, como lo vemos hoy en día, es bastante útil y aplicable en nuestra sociedad. Otra de las culturas que podemos asociar con la administración es la cultura egipcia. Dentro de los egipcios existía gran coordinación en los objetivos fijados. También tenían una economía y un sistema administrativo. La prosperidad era una de las metas, de los objetivos que tenía la cultura egipcia, y tenían ya un representante, un líder conocido como el faraón. Los egipcios son conocidos en todo el planeta por las pirámides de Egipto. Recordemos que fueron pirámides construidas hace miles de años con una gran precisión. La administración actúa allí donde se ve la coordinación, la organización, la dirección y un objetivo cumplido de acuerdo a los procesos que se realizaron en la cultura egipcia. Tenemos también la cultura de Babilonia. Babilonia también fue una de las culturas que tuvo una de las 7 maravillas del mundo, conocido como los jardines colgantes de Babilonia. Dentro de su estructura política había normas que los habitantes de dicho territorio deberían cumplir. Su máximo jerarca, su máximo representante era el rey. Ya veíamos elementos de dirección dentro de esta cultura. También crearon su propio código de leyes, un código muy conocido dentro de la historia, conocido como el Código de Hammurabi. Encontramos los hebreos, caracterizados por sus creencias religiosas, donde las normas estaban fundamentadas en los 10 mandamientos que basaron ellos en sus creencias. Se dividían en tribus, cada tribu desarrollaba ciertas actividades principales. La agricultura, la ganadería, pues eran las más significativas dentro de este territorio, y se da inicio a ciertas actividades comerciales y de intercambio entre la cultura hebrea. Una de las culturas orientales que generó gran impacto en el desarrollo de la humanidad es China. La cultura china se enfatizó en estudiar y solucionar problemas al interior del ser humano. Se establecía que el ser humano primero debería tener una organización interna dentro de su ser, y de esa manera, cuando el ser humano internamente estaba organizado, ya podía interactuar y solucionar situaciones en su entorno. Tenían su propia constitución, conocida como la Constitución de Chao, donde se establecieron
los principios, deberes y derechos de la cultura china. Uno de sus máximos representantes fue Confucio, gran líder en el desarrollo de la humanidad. Grecia. Cuando hablamos de Grecia, lo relacionamos inmediatamente con los filósofos. Tres de ellos que voy a mencionar tienen gran importancia en el tema de la evolución de la administración. Uno de ellos, Sócrates, se enfatizó en la organización, en aspectos netamente administrativos, y él hizo la separación del conocimiento técnico que deberían tener las personas al desarrollar una labor y netamente el conocimiento técnico y la experiencia. En segundo lugar encontramos a Platón. Para Platón, la especialización del ser humano era fundamental, dado que el hombre tenía unas aptitudes naturales que debería desarrollar y aplicarlo a nivel productivo. Y finalmente Aristóteles. En Aristóteles encontramos la clasificación de los estilos de gobierno, como la monarquía, la aristocracia y la que actualmente vivimos en Colombia, conocida como la democracia. Otra de las culturas es la cultura romana. La cultura romana dio la clasificación de las empresas en públicas, semipúblicas y privadas. Si miramos nuestro contexto nacional, una de las clasificaciones que tienen nuestras empresas es en públicas, privadas y mixtas. No las conocemos como semipúblicas, pero tienen el mismo sentido. Se divide en tres periodos: la república, la monarquía y la caída del Imperio Romano, y se fijan las bases de la sociedad moderna. Encontramos el feudalismo, donde los feudos eran los grandes dueños de tierras, tenían unos vasallos, personas que trabajaban la tierra y recibían protección o algún tipo de beneficio por parte de ellos. Y en la Edad Media la influencia y el auge de la Iglesia Católica, donde se fijan algunos principios en la sociedad y en las empresas. Netamente, aspectos de organización se ven reflejados en la Edad Media. De manera reciente encontramos la revolución industrial. Digo reciente porque hablamos ya de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde se da la aparición de las máquinas en las empresas, se da la era de la industrialización y se da una nueva concepción del trabajo. La máquina llega a reemplazar al hombre, generando conflictos de carácter social y económico, pero poco a poco ha tenido trascendencia y hoy en día es uno de los sectores económicos que se viven a nivel mundial. Encontramos también a Adam Smith, quien habló de temas como la división del trabajo, la acumulación del capital y la extensión de los mercados. En esta parte encontramos una serie de ciencias que apoyan, que alimentan, que complementan la administración: la política, la antropología, la sociología, la psicología, otras que sirven de instrumento como la contabilidad, la matemática, la estadística y la parte tecnológica. Otras ciencias conocidas como contextuales, como la geografía y la historia. También encontramos la economía, donde podemos clasificar las diferentes empresas o organizaciones de acuerdo a la actividad económica que desarrollan y el sector económico en el cual se encuentran. Y las ciencias que apoyan la parte normativa, como es el derecho. De esta manera hemos visto la incidencia de la historia en relación con la administración. Los espero en la próxima unidad y les deseo muchos éxitos.